Estimados estudiantes, hoy estaremos revisando el tema la sumatoria de términos de una progresión geométrica. Estaremos viendo qué significa una progresión geométrica y los términos que se emplean para encontrar la sumatoria de varios términos, ¿sí? Las fórmulas se las explicarán los términos de la fórmula y cómo hacer los cálculos adecuadamente de la sumatoria de los términos de una progresión geométrica. Esperamos que sea de bendición y de provecho este tutorial. Adelante sus estudios. Bendiciones. Estimados estudiantes, hoy estaremos revisando este tema muy importante que se llama sumatoria de los términos de una progresión geométrica. Puedes encontrar los conceptos, los procedimientos en las páginas 502 a 503 del álgebra de Baldor. Bien, veamos primero qué es una progresión geométrica. Una progresión geométrica es una sucesión de números en un orden donde la distancia que hay entre el primer término y el segundo término, y de ahí del segundo término en el tercer término, y ahí sí sucesivamente, siempre va a ser la misma, ¿sí? Es decir, va a haber una diferencia entre el primer término y el segundo término, y asimismo del segundo término con el tercero, y así sucesivamente. Entre todos los términos siempre va a haber una misma diferencia que se la llama razón. Esa razón en la progresión geométrica, ¿sí? Se multiplica, ¿sí? Se multiplica por el término correspondiente, es decir, en el primer término multiplicamos por un valor de la razón, luego el segundo término que resulte, también lo multiplicamos por la misma razón, y el tercer término que resulte, también por la misma razón, y así sucesivamente. Como vemos aquí tenemos un ejemplo, donde tenemos el 2, después tenemos el 6, después tenemos el 18. Es lógico suponer que aquí hay una progresión geométrica porque el aumento o la distancia que hay entre un número y el otro, el primero y el segundo, es bastante fuerte, es decir, es de 4 términos. Después del 6 para el 18 también es alta. La diferencia que hay entre 6 y 18 es alta. La diferencia que hay entre 6 y 2 también. Y así vamos aumentándola progresivamente, ¿sí? Progresivamente de una manera exponencial. Entonces, esto es una progresión geométrica. Bien, ¿cómo encontramos la sumatoria por medio de una fórmula? La sumatoria de los términos de una progresión geométrica. Bien, debemos utilizar la siguiente fórmula. S mayúscula es igual a U por R menos A sobre R menos 1. Bien, para poder nosotros encontrar la sumatoria de cualquier cantidad de términos, ¿sí? Puede ser de los 5 primeros, de los 4 primeros, de los 6 términos, los 10, los 100 términos, etcétera, debemos utilizar esta fórmula. Pero debemos definir las variables en juego, es decir, las variables que están aquí. U, que es R, ¿cuál es A? ¿Sí? Bien, entonces vamos definiendo una por una, ¿sí? Y luego vamos a calcular, hacer el ejercicio. U sería el término enésimo o el último término de la progresión que me están pidiendo, sumar. Es decir, como aquí me dice la suma de los 4 primeros términos, esta parte es clave, es decir, que voy a tener que encontrar el término cuarto. Como aquí tengo 2, 6 y 18, no sé cuál es el cuarto término. Entonces, U4 es el término último de la progresión. R es la razón o diferencia, ¿sí? A sería entonces el primer término de la progresión. Bien, basándonos en esta información, ¿sí? Tenemos que U no lo conozco, ¿verdad? Que U no conozco porque no tengo el cuarto término. La razón, ¿cómo calculo la razón? Bueno, la razón se calcula dividiendo el posterior término por el anterior inmediato. Es decir, si yo me pongo en el 6, que es el segundo término, tengo que dividir 6 para 2, el anterior. Entonces, si yo divido 6 para 2, esto me va a dar a 3. De la misma manera, podría haber hecho con el 18 y el 6, ¿verdad? Divido 18 para 6 y eso me da 3. Entonces, la razón es 3. Algo que quiero recalcar aquí, que la razón muchas veces también puede ser negativa, no solamente va a ser positiva. La razón también puede ser un número fraccionario o un número decimal. Eso lo definimos cuando dividamos el posterior por el anterior, ¿sí? 6 dividido para 2, 3. 18 dividido para 6, 3. Bien, ya tenemos la razón. El primer término ya nos lo dan,
que es el número 2. Pero me falta aquí calcular U4. Y también saber, por aquí veo que la fórmula del término enésimo, es decir, el último término del término cualquiera que yo quiera calcular, es U igual a por R elevado a la n-1. R elevado a la n-1. No tengo n. ¿Y qué es n? N es el número total de términos. Como aquí me piden hasta el cuarto término, entonces n va a ser igual a 4. Si me dijeran los 6 primeros términos o los 6 términos, entonces n valdría 6. N va a estar, es la cantidad de términos que voy a considerar en el ejercicio. En este caso me piden la suma de los 4 primeros términos, entonces n es igual a 4. Con eso yo ya puedo calcular entonces, ahora sí, ya puedo calcular la sumatoria. Antes de calcular la sumatoria tengo que calcular U, porque U no lo conozco. Entonces aplico la fórmula del término enésimo. U es igual a, que vale en este caso 2, por R, que vale 3, y todo eso elevado a la n-1. ¿Cuánto es n? N es 4 menos 1. Bien. Continúo haciendo el ejercicio. ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? Aquí tengo que también hacer hincapié en esta parte, porque muchos hacemos lo siguiente: multiplicamos 2 por 3, o sea, los dos términos, los dos coeficientes numéricos acá abajo, de las bases, 2 por 3, y después lo elevamos, pretendemos elevar ese resultado, es decir, en este caso sería 6, elevarlo a la 4 menos 1, que sería 3, y no es así. Recuerden que aquí está un término que es una base, que es 2, y acá hay una base que es 3. Entonces no puedo multiplicar arbitrariamente bases de exponentes de distintas bases, ¿sí? Si aquí estuviese el 3, entonces si fuese 3, ahí sí podría multiplicar 3 por 3 y elevarlo a la 4 menos 1. Aunque, miren, si yo tuviese aquí 3, este 3 esta elevaría a la 1, ¿verdad? Y este 3 de acá me quedaría 4 menos 1, 3. Al multiplicar estas dos, me debería ser 3 y sumo los exponentes, 1 más 4, ¿verdad? Conservo la misma base, sumo los exponentes y me daría 3, 1 más 4. Elevado a 1 más 4 es 3 elevado a la 5. ¿Sí? Pero si yo multiplico directamente, ¿sí? Es decir, yo multiplicara 3 por 3, me daría 9. Y yo pretendería elevar eso a la 9, 4 menos 1 es 3. No es lo mismo, ¿sí? Digo 9 a la 3, no es lo mismo que 3 a la 5, ¿sí? Porque 9 también es 3 al cuadrado, y elevado a la 3, eso me quedaría entonces 3 elevado a la 6. Porque multiplico 2 por 3. Entonces, es un error multiplicar este término independiente con la potencia. Entonces, lo que vamos a hacer es primero, ¿sí? Elevar a la potencia el 3. Entonces me quedaría 2 por 3 elevado a la ¿cuánto? 4 menos 1 es 3. Y luego lo multiplicamos por 2. Entonces 2 por 3 elevado a la 3 es 3 por 3 por 3. 3 por 3, 9 por 3, 27. Y esto me quedaría entonces 27 por 2 es, veamos, 27 por 2 es 54. Ya tengo el término cuarto, U4. Vamos a ponerle aquí U4, ¿sí? Ya lo tengo, que es 54. Bien. Ahora me tocaría encontrar la sumatoria total hasta el término 4. ¿Sí? La sumatoria hasta el término 4 sería nuestra incógnita. Entonces ya tengo la fórmula y lo que tengo que hacer es sustituir los valores en la fórmula, las variables. U me sale 54, ¿verdad? ¿Sí? Dice por R, que es 3. Vamos a encerrarlo esto en un paréntesis y luego lo restamos, menos A, que es 2. Y esto lo vamos a dividir para, ¿sí? Para R menos 1, ¿verdad? R menos 1. Déjame hacerle bien la raíz de fracción. Ya, R menos 1. R valdría, entonces aquí tenemos que R es igual a 3. Entonces tendríamos que restar 3 menos 1. ¿Sí? Bien, ¿y eso cuánto me da? Multiplico 54 por 3, eso me da 162. 162, mire que hago primero el producto del paréntesis, después lo voy a restar con el 2, y esto sobre 3 menos 1, 2. Bien, 162 menos 2 es 160, ¿verdad? Y si lo divido para 2,
me va a dar a 80. Entonces, la sumatoria de los 4 primeros términos de esta progresión geométrica es 80. Vamos a comprobarlo, ¿verdad? Aquí se supone que tengo la sucesión 2, 6, 8, y como vimos el cuarto término es 54, ¿verdad? Vamos a sumar esos 4 términos. 2 más 6 es 10, más 54 sería 64 más 8. A ver, 2 más 6 es, 8 más 8, 16. 16 más 54 es igual a 70. Algo no hice bien. A ver, chicos, vamos a ver. Listo, vamos a revisar. Bien, aquí yo había cometido un error. Había puesto 8 en vez de 18. Y ahora sí, 2 más 6 es 8 más 18 y más 54. Me da 80. Entonces, confirmado de que está bien hecho el ejercicio. Usted me puede decir, pero mister o profesor, yo lo podía haber calculado más rápido, dividiendo, sacando la razón, multiplicando 18 por 3 a 54 y sumando. Me sale más rápido. Sí, pero ¿qué tal si me piden una amplia gama más de números, o sea, términos más elevados? Es decir, digámosle que el 50º término o el 20º término. Entonces no va a poderme multiplicar por 3, por 3, por 3, sino que lo que voy a hacer es, digamos que, encontrarlo por medio de la fórmula, ¿sí? Entonces, esto es como didáctico, digamos, como para empezar, digamos, como para ver que si se puede hacer por medio de fórmulas, ¿sí? Va a dar el mismo resultado, pero lo hago de una manera más técnica, con fórmulas, ¿sí? O más rápida. Bien, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a aplicar, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a borrar aquí un ratito. Ok, hacemos un alto en la transmisión de este video para informarles que en la plataforma del colegio, en la sección recursos, en la sección de diarios, usted va a encontrar los indicadores necesarios para realizar sus tareas y pasar al cuaderno los resúmenes o los cuadros sinópticos o los conceptos de los temas que se están revisando. ¿Sí? Bendiciones y adelante en sus estudios. Ok, entonces vamos a ver este ejercicio. Nos dice encontrar, este sería el ejercicio número 2, ¿verdad? Listo. Encontrar la suma de los 11 primeros términos de la progresión 3, 6 y 12. Progresión geométrica. Primero calculamos la razón, dividiendo 6 para 3, o lo que es lo mismo 12 para 6, y nos da 2. La razón es 2. ¿Sí? 6 para 3 es 2, o 12 para 6 es 2. El primer término A es igual a 3. Aquí tenemos que el primer término es 3. N es igual a los 11. 11 primeros términos, N es igual a 11, ¿verdad? Y también U, vamos a calcular entonces U11, porque no tengo el 11º término, solo tengo hasta el tercer término. Entonces tengo que aplicar la fórmula. Ahí entonces nos damos cuenta de la utilidad de la fórmula, ¿sí? Porque ya son 11 términos, ¿verdad? Entonces vamos a calcular U11 a través de la fórmula del término enésimo, que es A por R elevado a la N menos 1. U11avo entonces sería A, que vale 3, ¿verdad? Por R, que vale 2, elevado a la N, que es 11, ¿sí? Menos 1. Bien, como vimos en el ejercicio anterior, primero tengo que desarrollar esta potencia, toda la potencia, y luego multiplicar por el 3. Eso es el procedimiento correcto. 3, entonces aquí tenemos 2 elevado a la 10. ¿Sí? Esto va a ser igual entonces, vamos a 2 elevado a la 10, sería igual a 1024. Entonces tenemos 3 por 1024, ¿verdad? Entonces ahí sí, multiplicando 3 por 1024 o 1024 por 3, que es lo mismo, me daría eso igual a 3072. 3072, ¿verdad? Listo, 3072. Bien, una vez que yo tengo ya el término onceavo, 3072, voy ahora sí a calcular la sumatoria de los 11 primeros términos. Esto es igual a U, que es 3072, que acabo de calcularlo, ¿verdad? 3072. ¿Sí? En algún momento puede ser que me den el término enésimo, es decir, el 11º término, y se me hace más rápido realizar el ejercicio. ¿Sí? Por R, que vale 2,
¿sí? Y eso menos A. Vamos a ponerlo en un corchete y menos A. A es igual a 3, el primer término. Sobre R menos 1 sería 2 menos 1, ¿verdad? Bien. Multiplico 3072 por 2 y eso me da 6144, ¿sí? Y después le voy a restar menos 3 por menos 3 y dividir para 2 menos 1, me queda 1. Como el 1 es un término neutro en la división y en el producto o la multiplicación, entonces el 1 ya desaparece. Entonces me quedaría solamente 6144 menos 3, 6141. ¿Sí? 6141. Entonces el resultado sería 6141. Listo, esa sería la sumatoria 11 de los 11 primeros términos de la sucesión. Bien, entonces de esa manera hemos terminado la explicación de este tema. ¿Sí? Vemos básicamente que debemos tener todos los términos de la fórmula de la sucesión, observar correctamente cuáles son los valores de las variables, en este caso de R, la razón, de A, el primer término, de N, la cantidad de términos que voy a sumar, ¿verdad? Y también encontrar el término enésimo por medio de esta fórmula, ¿verdad? U elevado a la AR, ¿sí? Elevado a la N menos 1, ¿verdad? Vamos a corregir aquí para que se vea mejor la fórmula, N menos 1, ¿sí? Listo. Tengo que usar la calculadora, hago aquí en esta parte, recordar que en esta parte de aquí, ¿sí? Cuando ya reemplazo los valores de N menos 1, primero tengo que realizar esta potencia, es decir, 2 elevado a la 10, aquí nos da 1024 y luego multiplico por 3. No voy a multiplicar 3 por 2 y elevarlo a la 10, no. Es este factor, lo elevo primero a la 10 y después lo multiplico por 3, ¿verdad? 3 por 1024 me da 3072, luego eso lo multiplico por R, por 2 y lo resto de 3, de A, que es el primer término, entonces me da 6144 menos 3 es 6141. Y debajo me quedaría R menos 1, que es 2 menos 1, 1. Como el 1 es un término neutro en la división y en el producto, entonces 1 ya no me afecta en nada y me quedaría la respuesta 6141. ¿Por qué sale tan alto? Porque es una progresión geométrica. Porque la progresión geométrica va creciendo exponencialmente, es decir, va creciendo multiplicándose y multiplicándose. Recuerda que la progresión aritmética ahí se va sumando progresivamente o se va restando, entonces los valores que van saliendo de los términos no son tan altos. Pero en una multiplicación, en una progresión geométrica, como va multiplicando la razón, ahí sí van a salir términos bien altos a medida que va avanzando la progresión, los términos. Como aquí nos dicen que es la suma de los 11 términos, por eso sale este valor alto de 6141. Y queridos estudiantes, espero que aprovechen esta explicación, realicen los ejercicios que se les dejó de tareas y avancen en sus estudios matemáticos. Bendiciones y hasta la próxima.